que uno de los resultados de la pandemia tiene que ver con que un agente transmisor es el dinero. El dinero, desde su invención, desde el cobre y la plata, etcétera, es básicamente ese lugar de encuentro táctil. Pues bien, con la pandemia lo que se acelera es que pasemos a modos diferentes de pagar o de cobrar. Si ustedes me acompañan, son tan gentiles, vamos a hablar. No tengas tortícoli, yo voy hacia vos. No tuerzas el cuello. Con Pier Paolo Barbieri, que es el fundador de Ualá. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Tiene 32 años. 33 ya. 33 años. Desafortunadamente. Y tiene un kiosco que vale, dicen, $1.000 millones. No es así. ¿No es así? ¿Qué tenés miedo de la FIP? No, es que no es verdad. ¿Qué es Ualá? Ualá es tu vida financiera directamente en el teléfono, con una tarjeta para acceder al mundo y el resto lo haces en la app sin efectivo. ¿Ya está? Es eso, nada más, nada menos. Así explicaste lo que funciona tan bien. Toda tu vida financiera en un mismo lugar y sin tener que ir a sucursales, sin horarios, sin colas, sin estar afuera. ¿Qué pasa con el dinero físico? Digamos, vos tenés 33 años, ¿vos sos millennial? Técnicamente sí. Bien. ¿Cómo ves a través de los ojos de millennial o de tu generación el dinero físico? ¿Qué crees vos? Ahora hablando en serio, digamos, tenés una trayectoria impresionante, salís de Caballito al mundo, estudiaste en Estados Unidos, tenés fondos, te financia Soros, ¿puedo decirlo? Una cosa increíble tu historia de vida, pero quiero preguntarte, además como historiador y como economista, sobre el futuro del dinero físico, el billete, el olor del billete. El dinero físico es necesario constitucionalmente, es un derecho que si uno quiere tener su dinero en efectivo lo debe tener. Sin embargo, creo que vamos hacia un mundo donde cada vez más de nuestra transaccionalidad pasa digitalmente. Entonces, para ese tipo de transacciones, el dinero físico no es solamente inconveniente, es imposible. Entonces, el dinero físico es caro para el Estado, es muy difícil para ahorrar y es extremadamente difícil para dar crédito. Porque con el dinero digital tenés mucha más información y al mismo tiempo podés acceder a un montón más de cosas. Entonces, lo que yo veo como millennial es que nosotros, desafortunadamente, en nuestra república, por mucho tiempo dejamos al 50% del país fuera de todo el sistema digital. ¿Por qué? Porque solamente transaccionaban en efectivo. Entonces, la idea de lanzar Ualá era darle acceso e inclusividad a toda esa gente que antes estaba fuera de ese mercado. ¿Por qué? Porque no podía comprar nada online. Y eso quiere decir que no te puedes hacer una suscripción, no te puedes suscribir a un diario, no puedes comprar algo que esté lejos de vos, que te lo traen, porque estás condenado al efectivo. Entonces, aunque creo que hay un derecho para tener efectivo, antes que me vengan a decir, viste, que van a querer digitalizar todo, lo que sí creo es que vamos hacia un mundo donde si vos pensás tu vida hace 5 años y tu vida hoy, muchas más cosas las pagás sin estar ahí. Y la única manera de pagar sin estar ahí es sin efectivo. Bien, pero ¿cuál es la diferencia entre tu propuesta y otras propuestas? Porque ya existe, claramente hace muchos años, la tarjeta de débito, de crédito, hay competidores tuyos. Y muy grandes y muy buenos. El punto es que por mucho tiempo en Argentina se limitó estrictamente quién le daban una tarjeta. Entonces, a pesar de que hay una ley que dice que a todo el mundo había que darle una cuenta gratis, la verdad es que las instituciones financieras de este país no lo hicieron. A diferencia de eso, históricamente en Europa se obligaba a los grandes bancos a darle cuentas a todo el mundo. Entonces, cuando vos ves Latinoamérica comparada con el resto, vos ves que estamos muy atrasados, e incluso dentro de Latinoamérica. El 50% de Argentina, antes de lanzar Ualá, nunca antes había pagado con una tarjeta. O sea, nunca antes tenía acceso a un método de pago que no fuera ese efectivo. Y eso es lo que venimos a cambiar. Entonces, nosotros ya tenemos más de 2 millones de personas que hoy usan Ualá. Es más del 5% de la Argentina. Y en el rango etario de los 16 a los 24 años, ya tenemos casi el 17% de la Argentina que usa Ualá. ¿Por qué? Porque no te cobramos mantenimiento, porque no te cobramos la apertura, no te cobramos por mandarte el resumen a casa, no te cobramos por esas cosas que en otros países no se cobraban y en Argentina, porque no había mucha competencia, siempre se cobraban. Bien, pero ¿es gente que tiene ingresos fijos que saca tu tarjeta? Sí, y también chicos, o sea, hay dos nichos muy grandes. Uno son los menores de 18 años, que por muchos años era muy difícil que esa gente usara dinero digital y vos ibas a un banco y no te abrían una cuenta.
Entonces, para los chicos, nosotros tenemos un sistema aprobado por el Banco Central donde los menores, con aprobación de padre, madre o tutor, a partir de los 3 años pueden tener Ualá. Lo mismo los extranjeros. Si vos eres extranjero en Argentina, es extremadamente difícil tener una cuenta y por ende una tarjeta. Nosotros te la damos con tu DNI, te bajás la app, te registrás y en unos días te llega a tu casa completamente gratis. Hay un debate sobre a qué edad darle a un hijo un celular. No sé, un amigo mío me decía, cuando le di a mi hija de, no sé, en ese momento 13, 14 años, su primer celular o 12, le brillaron los ojos como si le hubiera entregado su pasaporte ya a ser un ciudadano. Digamos, como el verdadero acto de libertad es cuando tenés un celular. Entonces yo te pregunto a vos, ¿cuál es una edad? Porque yo podría decir, pará, están enchufándole tarjetas a los pibes precozmente, digamos, si me pongo defensivo como padre. ¿Cuál es una edad de ingreso a un circuito, digamos, a lo que vos llamás inclusión financiera? Yo vengo de una familia donde 1 hora de televisión, 1 hora de lectura, entonces tenía límites estrictos. Ahora bien, creo que para la inclusión financiera está buena la idea de que los chicos aprendan a manejar su dinero. Entonces nosotros no damos créditos, no pueden invertir, no pueden pagar servicios, hay un montón de cosas que están limitadas, pero sí tener un saldo y que funciona como una tarjeta de débito donde el padre, la madre o el tutor le carga desde cualquier banco porque es completamente interoperable y el chico puede manejar sus 200, 300 pesos o 500 pesos y puede ir gastando y sabiendo o analizando cómo gasta. Yo creo que eso está bien. El Banco Central en Argentina determina que a partir de los 13 años vos legalmente le podés dar una extensión a tu hijo o hija. Nosotros en Ualá creemos que está bueno que sea la cuenta de ellos, porque en nuestra investigación, los chicos cuando es una cuenta de ellos y no la extensión de papá o de mamá, la tratan de otra manera. Y eso les da una experiencia con el dinero que nosotros creemos que es muy valiosa y en el research psicológico dice que los chicos aprenden mejor a gestionar sus finanzas personales, que es algo que también nos falta. O sea, no podemos hacer inclusión sin hacer educación. Entonces nosotros también tenemos un blog donde hablamos de finanzas y que los chicos aprendan a ahorrar y eventualmente a cómo manejar el crédito. ¿Por qué? Porque vivimos en un país donde tristemente parte de eso, dejar a tanta gente afuera del sistema, quiere decir que en Argentina solamente el 7% de la Argentina tiene experiencia de ahorro en el sistema financiero formal y no más del 12%, el 13% de Argentina tiene crédito en el sistema normal. Entonces, venimos como fuera. Una cosa, digamos, seguramente te está viendo algún dueño de algún banco en este momento. Saludos. ¿Qué crees que piensan de vos? ¿Codean a su esposa en el sillón o a su esposo? ¿Realmente qué pensás que cree, digamos, del mundo tradicional de los bancos de vos? Es una buena pregunta. Nosotros... O sea, No. Nosotros no. Ponele el cuerpito a la respuesta. ¿Qué piensan de vos? Yo creo que la competencia es difícil, pero la competencia nos beneficia a todos como sociedad. Yo tengo que competir... Me diste... Yo soy analógico, me diste una respuesta de cassette. Agarro un TDK con la virome, lo hago así y saco la cinta y está tu respuesta. ¿Qué pensás realmente de lo que dice, vos saliste a la cancha con algo nuevo y estás captando un público? Sí, pero nosotros también trabajamos con los bancos. Esto es usos y costumbres. Estamos hablando con vos porque esto es usos y costumbres. Sí. Y la billetera electrónica está empezando a entrar. No, ya entró. Yo creo que el futuro es imposible detenerlo. Entonces, o pueden competir o pueden ver pasar la oportunidad. Y nosotros trabajamos con 4 bancos. Yo creo que está muy mal instalado en la Argentina este debate, que son las fintechs o los bancos. No es así, porque en todo el mundo no funciona así y en Argentina tampoco. Nosotros trabajamos con 4 bancos y creamos producto con ellos. Entonces nosotros somos un canal de venta para algunos bancos de algunos productos. Entonces no es que nosotros los venimos a reemplazar. Por eso te digo que la competencia nos cuesta, pero nos beneficia. Yo ahora tengo un banco. Convenceme que no me venís a reemplazar. No, yo creo que podés tener un banco y al mismo tiempo tener Ualá. Tenemos alrededor de 1/3 de toda la base de Ualá, donde nosotros no somos su única tarjeta. Y ahí lo bueno es que podemos competir por tu atención y tenemos cosas que otros no tienen. Entonces, el análisis de gasto es algo que trajimos a la Argentina, que increíblemente o no, hay 70 instituciones financieras en el país reguladas por el Banco Central y ninguno se había gastado en crear un buen análisis de gasto. Escúchame, estamos en un país con grupos de personas, de espacios políticos que tienen ideas a lo mejor muy diferentes de cómo el país debería funcionar. ¿Cómo te sentís recibido formando parte del mundo de la fintech, que es, digamos, finanzas tecnológicas, por este espacio político que hoy gobierna?
En diciembre nosotros anunciamos nuestra ronda de inversión donde participó Tencent y SoftBank. Fue la primera vez que este grupo, un grupo chino, un grupo japonés, invertían en la Argentina. Me recibió el presidente electo y... Te recibió Alberto Fernández. Sí, con Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, y fue muy bueno. La verdad que fue una charla muy buena. Hablamos de inclusión. Creo que el gobierno está trabajando en una nueva regulación de inclusión financiera, una nueva política nacional. Desde hace 1 año y medio hay una política nacional de inclusión financiera y este gobierno la continúa. Se ha regulado al sector de una manera que creo que fue inteligente. ¿Por qué? Porque se lo puso bajo la supervisión del Banco Central, que en otros países ha ocurrido y me parece muy bueno. Y al mismo tiempo también se aseguró la interoperabilidad. ¿Qué quiere decir? Que vos podés mandar plata desde Ualá a cualquier banco y desde cualquier banco a Ualá. Y eso es algo muy importante porque parece técnico, pero quiere decir que tenés absoluta libertad de elegir. Y esto lo ha hecho el Banco Central ahora y me parece que está muy bien. Fue creado en la anterior gestión y se continuó en esta gestión y se expandió en esta gestión. Y a mí me parece bárbaro eso, y veo que Marcela asiente. ¿Por qué? Porque... Ya la estás mirando por la pantalla. Sí, se ve ahí. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que podemos competir más libremente. Y ahí el que gana es el usuario. Entonces yo lo que digo es, la inclusión financiera es buena de todas las perspectivas. Porque cuando no dejamos a la gente afuera, le damos la posibilidad de vivir en un mundo donde también pueden acceder a servicios digitales de los cuales antes estaban excluidos. Bien, yo tengo algo para retrucarte, pero Decime. Primero Marcela, dale. ¿Cómo estás? Vos mirá la pantalla acá. Ahí está. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Me acuerdo, tuve la oportunidad de estar en la presentación, cuando hiciste la presentación oficial de Ualá en Argentina, y recuerdo que en una de las presentaciones de las Filminas, vos decías en digitalización... Te reíste de la palabra Filmina, ¿no? Sí, Excel, perdón, no sé cómo lo manejás vos, que sos tan joven. Resulta ser que Argentina estaba por detrás de países de la región como, recuerdo, Uruguay, habías mencionado Paraguay y Chile, en digitalización de pagos. ¿Cuánto pensás que hay también de que en Argentina se maneja una enorme cantidad de economía en negro justamente por la alta presión fiscal? ¿Crees que si se bajara la presión fiscal, entonces más gente se animaría a la digitalización? En parte, yo lo que creo que necesitamos una reforma que simplifique el sistema tributario. Eso creo que es algo objetivamente que sería bueno porque hay un montón de impuestos disruptivos y creo que lo dicen gente de todos los signos políticos. Lo que creo es que Argentina también tuvo un problema donde en Argentina, como decía antes, se cobraba por un montón de cosas que en otros países no, y no se aplicaba la obligatoriedad de dar cuentas universales gratuitas a todo el mundo. Entonces, en México también hay un sector informal gigante y sin embargo el 40% de la gente tuvo tarjeta. En Brasil tienen políticas de inclusión desde los años 70 y de esa manera el 80% de la gente en Brasil, a pesar de que hay un sector informal también gigante, tiene tarjeta. Entonces, es parte del problema, no es solo eso. Por eso yo apoyo a este gobierno o cualquier gobierno que tenga una política nacional de inclusión financiera, porque eso quiere decir que sumamos a más gente y excluimos menos como sociedad. Creo que si nosotros pudiéramos simplificar la parte, que eso no quiere decir bajar el impuesto, ¿no? Simplificarlo y hacer más fácil que el pequeño comerciante tome medios de pagos digitales, eso creo que estaría bueno. Pero al mismo tiempo también lo que veo es que, a diferencia de Brasil, en Argentina hay solamente 3 empresas grandes que ofrecen ese servicio. Entonces, adivina cómo son las comisiones en Argentina versus Brasil, donde hay 18. Y son mucho más altas. Exacto, sí, bastante más altas. Bien, vos decime 2 personas muy importantes con las que tuviste un café, una charla o incluso una cerveza. Porque te han financiado fondos importantes. Sí, yo trabajé para George Soros, así que con él y bueno... ¿Charlaste? ¿Tenías mano a mano con...? Bueno, mano a mano no, pero estaba en la misma habitación con él y cuando hablamos de este proyecto, o sea, con su número 2... También ellos ellos dieron la primera inversión para Ualá, pero no la única. Y al principio la verdad que fue muy importante porque fue la primera inversión en la economía real que realizaban ellos en Argentina desde IRSA y Adeco Agro. Tu barrio de origen es Caballito. Sí. Te están mirando los chicos de 32 años de Caballito, también las chicas. ¿Cuál es un requisito o una atribución personal para hacer un recorrido, no digo el tuyo que es superlativo realmente, digamos? Ponés sobre la mesa un valor. Está discutida la meritocracia en Argentina. Si tuvieras que hablar desde un lugar no de pedante, no, porque no lo sos,
¿qué dirías? En una palabra, el sacrificio. Tenés que sacrificarte para estudiar mucho, porque la verdad que es el camino más difícil. Entonces cuando yo crecí en el 2001 en Argentina, tenía 13, 14 años, vi el impacto que tenía sobre mi familia, sobre mis amigos del colegio, sobre la sociedad en general. ¿Qué hacían tus viejos o hacen? ¿A qué se dedican? Mi mamá es contadora pública, mi papá trabaja en real estate y vi lo que fue el impacto en una familia o sea, después me fui y para irme, para ganar una beca, para estudiar afuera, necesitaba hacer sacrificio. O sea, yo me la pasé toda la secundaria estudiando y ni siquiera pude ir a mi viaje de egresados. O sea, a ese nivel, tenía que dar un examen ese fin de semana, entonces no me pude ir. Y creo que en una palabra, es el sacrificio, es tener que poder ver más allá y sacrificar por lo que realmente querés hacer, que yo era en ese momento estudiar, tener la posibilidad de estudiar afuera y estudiar economía e historia, que es mi pasión, y creo que esa pasión también se entiende habiendo crecido en la experiencia del 2001 en Argentina. En la adversidad. Bueno, Lili, tenés una de las últimas para Pierre. Le quiero hablar al economista, porque él es un estudioso de dos ciencias muy interesantes, historia y economía. Justamente eras joven en el 2001 y ahora estás viendo a la Argentina enfrentando una crisis que no es exclusiva de Argentina, pero que está agravada porque veníamos de recesión. ¿Crees que realmente Argentina va a hacer un cambio profundo después de cuando terminemos la pandemia? Por ejemplo, en lo que hace al dinero digital puede ser un cambio, pero ¿qué otros cambios percibís que se puedan dar? Yo creo que a veces sobreestimamos los cambios que se dan en el corto plazo, especialmente después de una pandemia, y subestimamos los cambios que se dan a largo plazo. Y creo que especialmente el COVID-19 va a probar cómo es un acelerante. No creo que la tendencia del dinero digital cambie, pero sí que se acelere. Al mismo tiempo, no creo que la tensión entre Estados Unidos y China es nueva, pero sí se acelera la creación de una segunda guerra fría. Al mismo tiempo, creo que para nuestro país la inclusión financiera era una prioridad, ahora lo será mucho más. Y creo que formalizar la economía, o sea, luchar contra la economía informal y romper el ciclo de desequilibrios macroeconómicos que hemos tenido por 60 años, creo que eso es una prioridad que hay que resolver. No hay que subestimar, y como historiador te digo que la pandemia de 1918-1919, que pasó al final de la Primera Guerra Mundial, es mucho peor que esta en términos de mortalidad. Pero sí creo que tuvo un impacto social que va a ser parecido a esta, porque va a ser muy difícil para nuestras generaciones que veníamos acostumbrados a esta falsa idea de la salud absoluta y de la libertad de la globalización, entender una nueva sociedad así. Entonces creo que, volviendo a la idea inicial, subestimamos lo que puede pasar en 2 o 3 meses, pero sobreestimamos cuánto puede cambiar la sociedad en ese tiempo, pero sí subestimamos el impacto especialmente político y económico. Lo vemos en las marchas que están pasando en Europa, en los Estados Unidos, esa bronca social que solamente se puede dar en un contexto de incertidumbre sobre el futuro que es muy profundo. Y eso es algo que hay que cuidar, y creo que en ese momento es un momento para realmente valorar las instituciones democráticas, porque vemos un montón de países donde se están rompiendo. O sea, yo veo cómo, no se habla mucho en Argentina, pero cómo Víctor Orbán en Hungría está gobernando por decreto y olvidándose del Parlamento en medio de la Unión Europea, y la verdad que te da miedo. Pierre, gracias. ¿Tenés plata física en tu billetera o no? No, nada. ¿Nada? Nada. ¿Real no tenés ni un...? Realmente no ¿Y tengo cómo nada. pagas si un estacionamiento? Me trajo mi novia, gracias a Dios. Gracias.